No tengo intención de responsabilizarme de la madre de mi esposo. Se trata de una determinación sólida. No se trata de un antojo ni de un berrinche. Después de mucho tiempo conteniéndome, callando lo que pensaba y tolerando circunstancias ajenas, rechazo cargar con una responsabilidad que no me corresponde. No lo voy a hacer, incluso si me tildan de egoísta, si me miran como si estuviera transgrediendo una costumbre sagrada, si afirman que carezco de compasión. He alcanzado el momento en el que una persona se fatiga de estar constantemente en la parte inferior de la lista. En lugares donde sonreír no tiene efecto, es mejor guardar silencio y ser paciente. Estoy agotado, ahora lo expreso de manera inequívoca. No asumiré la responsabilidad. Hace varios meses que mi hija y mi esposo están discutiendo el mismo tema una y otra vez. Persisten en su insistencia como si con solo repetirlo lograran que modificara mi punto de vista. Al principio me lo presentan con delicadeza, con promesas engañosas, de un cambio total, asegurando que es temporal y que no estaré sola. Sin embargo, si no me doy por vencido y no actúo según sus deseos, modifican su enfoque. Generan en mí un sentimiento de culpa. Siento una gran presión. Se me critica por carecer de apego familiar. Cada vez que ocurre, me siento más convencido de mi elección. Hace 2 años intentaron obligarme a aceptar esta responsabilidad contra mi voluntad. Logré evitarlo. Aunque fue difícil, pude salir victorioso. Una vez más la historia comienza de nuevo. Piensan que he modificado mi opinión con el paso del tiempo. Sin embargo, no es así. Mi nivel de tolerancia es lo que ha experimentado un cambio. Cada vez la tengo más corta. Lo que más me irrita, lo que me produce repulsión, es que nadie, absolutamente nadie, se está mostrando dispuesto a llevarlo a cabo. Se da por sentado que seré la elegida. Incluso su propio hijo, quien comparte su misma sangre, ni siquiera su nieta, que presume tanto de tener valores. Rechazo. A su parecer, está claro que la responsabilidad recae en mí. Sin considerar mis propias metas, mis propias preocupaciones, mi propia fatiga. Actuar como si fuera correcto. Asumir la responsabilidad de una existencia que ya no puede sostenerse por sí misma. Como si mi razón de ser fuera simplemente servir a los demás. Mi esposo tiene las ideas muy claras al respecto. Insiste constantemente en que soy la única capaz de renunciar al empleo sin mayores dificultades. Utiliza un tono de supuesta empatía que me irrita, como si estuviese renunciando a algo, como si se tratara de una ofrenda mutua. Según su opinión, su labor es más demandante y relevante. Aumenta tus ingresos. Parece ser que cuenta con obligaciones que a mí me faltan. Por supuesto, parece lo más razonable que me retire antes y me dedique a cuidar a su madre en casa. De acuerdo a su perspectiva, todo se mantiene dentro del ámbito familiar. El dinero se mueve en un ciclo cerrado, la residencia es evitada. La niña tiene la posibilidad de utilizar el suelo de la abuela. Todo se ajusta de manera impecable, por supuesto en su mente. Cuando le expreso mi negativa, modifica su argumento. ¿Podría darme información acerca de nuestra pequeña ante la dureza de la existencia? Hablan de contraer matrimonio en la época estival y de la importancia de tener una casa propia. La abuela siempre anheló que su nieta contara con un lugar especial para ella. El significado del legado familiar. Me lo comunica como si estuviera en contra del bienestar de mi hija. Actúa como si al rechazar mi responsabilidad estuviera destrozando su existencia. Sin embargo, lo que nadie quiere reconocer es que la vida que están destruyendo es la mía. También cuento con una. Yo también tengo aspiraciones. Asimismo, tengo el derecho de sentirme fatigada, de desear reposar, de no dedicar mis años finales a cuidar a alguien que ni siquiera valora mi esfuerzo.
Tengo fresco en la memoria el inicio de esta situación hace 2 años. Se me presentó como una elección en la que participábamos juntos, una elección en el ámbito amoroso, un diálogo entre adultos. Sin embargo, en cuanto comenzaron la conversación, me percaté de que ya habían tomado una decisión. Tan solo aguardaban mi confirmación. Debería aceptar la situación. Espero que esté dispuesto a asumir el rol de cuidador. Experimenté una sensación de deslealtad. Experimenté la sensación de haber sido aprovechada. Expresé mi opinión de manera clara y contundente. Informé a mi familia que si mi esposo optaba por llevar a su madre a vivir con nosotros, solicitaría la separación. Le di una explicación detallada sobre cómo se desarrollaría todo. Se procedería a la separación del apartamento. Me retiraría, me trasladaría a una nueva localidad. Adquiriría una casa con mis ahorros, buscaría empleo adicional si fuera necesario, y comenzaría una nueva etapa. Le indiqué que se ocupara por sí mismo de su madre. Debía encontrar una solución para garantizar el sustento de su hija. No estaba destinada a ser la redentora de nadie más. Es posible que termine por distanciarme de algunos familiares, pero en realidad, ¿qué clase de vínculos son esos, si se fundamentan en sacar provecho de mi persona? No me interesa mantener relaciones que perjudican mi bienestar para seguir existiendo. Si tengo que renunciar a mi identidad para formar parte de esta familia, prefiero no pertenecer a ella. Ese precio no es aceptable para mí. Mi edad es de 52 años. Durante toda mi vida laboral me he desempeñado en una planta de producción, jornadas extensas, sonido continuo, posiciones incómodas. Mis manos muestran las huellas del trabajo arduo a lo largo de los años. A veces mi espalda no reacciona como debería. Sin embargo, me encuentro enérgico. Disfruto de buena salud. Así es, he planificado mi retiro antes de la edad establecida. Sin embargo, no deseo realizar esa tarea de cuidar a una persona mayor con problemas de memoria. Prefiero no sustituir una forma de opresión por otra. Considero que merezco algo mejor. He conseguido merecerlo. Estoy casada. Poseo una hija. Mi esposo cuenta con una madre. Esa suele ser la sección que se deja de lado con frecuencia. Eso que tienes ahí es de tu madre. Jamás estuvo en mi posesión. Jamás se esforzó por acercarse de verdad. Siempre conservó esa actitud distante y soberbia. Siempre me observaba con superioridad. Desde el principio se esforzó al máximo para sembrar discordia. En varias ocasiones estuvimos al borde de la ruptura, debido a sus acciones. Regresaba de una región rural. Era un citadino, un devorador de libros, un individuo con conocimientos. Mi forma de ser se caracterizaba por ser pragmática franca y forjada en la adversidad. Nunca recibí su aprobación, desde el inicio eso se notaba claramente. Con el paso del tiempo hemos alcanzado un entendimiento implícito. No me involucraba en ningún asunto relacionado con ella. Nunca mencionaba lo que ocurría entre ellos dos. Cuando la abuela deseaba visitar a su nieta, él se ocupaba de hacer lo posible. Nunca recibí la solicitud de participar. Durante muchos años este fue nuestro modo de operar. Una vez que nuestra situación se normalizó, decidimos adquirir en conjunto una vivienda de 3 habitaciones, una casa que edificamos, sin la asistencia de nadie, con nuestros propios ahorros y esfuerzos. Contaba con una segunda vivienda, la cual constaba de 2 habitaciones, y estaba convenientemente situada en el corazón de la ciudad. Finalmente decidió transferirlo a mi esposo, argumentando que era en beneficio del porvenir de nuestra hija, una forma de garantizar que su nieta contara con un hogar sin tener que desembolsar dinero por el arriendo. Siempre expresaba su deseo de que su nieta no gastara su dinero en alquileres. Las mujeres anhelaban contar con algo que les perteneciera exclusivamente. En ocasiones, daba la impresión de ser un gesto positivo. Sin embargo, en el fondo, tenía la certeza
de que era una manera distinta de ejercer influencia, de garantizar permanecer en la mente de los demás. Hace 7 años empezaron a manifestarse los primeros síntomas de su enfermedad. Mi esposo solía mencionarme que realizaba actividades extrañas. Colocaba sus anteojos dentro del refrigerador. Es posible disminuir la velocidad, pero no impedir por completo. Al inicio, ella se las ingeniaba por sí misma, con asistencia. El esposo se encargaba de llevarle alimentos, administrar sus medicamentos y contrató a alguien para que la visitara todos los días. Sin embargo, no resultaba adecuado. Comenzó a descuidar la toma de su medicación. En múltiples ocasiones, olvidó cerrar la puerta. Ha tenido desacuerdos con los residentes del vecindario. Los señalaba por espiarla y por ingresar a robar en su casa. El incidente más serio ocurrió cuando olvidó apagar el gas. Estuvo a punto de desencadenar un desastre. En ese momento se dio cuenta de que no podía continuar con su vida en soledad. Comenzó nuevamente la sensación de presión en ese momento. Me indicó que tal vez era el momento adecuado para llevarla con nosotros. Aunque hubo desacuerdos en el pasado, pronto los olvidaría por completo. Ya no podía identificar a la mayoría de las personas. No tenía razón para aferrarse a resentimientos del pasado. Siempre había alguien en casa, ya fuera él, nuestra hija, o yo. Disponíamos de una habitación desocupada. Sin embargo, tenía total claridad sobre el significado de eso. No se trataba de una recomendación, se trató de una artimaña. Me comunicaron de forma refinada que la responsabilidad recaería completamente en mis manos. La demencia no se toma a la ligera. Expresé claramente lo que quería decir. Rechacé rotundamente. No deseo pasar mis jornadas, rodeado de gritos, repeticiones, falta de confianza y cambios de pañales. No tengo intención de transformarme en una figura sin presencia. Se escucharon voces elevadas, debates acalorados y críticas. Sugerí una alternativa racional, llevarla a una institución especializada. Poner en arriendo su apartamento. Utilizar esos fondos para cubrir los gastos del cuidado. En caso de que no estuviera de acuerdo, podía trasladarse a vivir con ella, que no viniera a buscarme a mí. Tras largas conversaciones, finalmente accedió. Hace más de 2 años y medio que abonamos mensualmente por los servicios de una residencia de ancianos, privada. Prácticamente la totalidad de su salario se destina a eso. Lo que no está presente se soluciona con el pago del arrendamiento del apartamento. Nuestro sustento depende de mis ingresos. Con lo que gano, con el tiempo adicional que tengo disponible. En ocasiones hago bromas sobre la robustez de tu madre, comparándola con la fortaleza de un árbol. No hay rastro de diabetes ni de hipertensión, nada más que tus pensamientos. Sin embargo, la realidad es que no tiene ninguna gracia. No es una cuestión que se solucione en medio año, no en un año. Con ella un mes completo es suficiente para poner a prueba tu resistencia. Cada vez que voy, termino exhausto. Con el transcurrir de cada jornada su pensamiento se distancia cada vez más. A pesar de todo continúa en ese lugar, impresionante, aquí y ahora, guardián de la noche. Mi marido insiste constantemente. Es imposible para él renunciar a su empleo, que su salario es superior. Sí sería capaz de lograrlo. Se hace en beneficio de toda la comunidad. Es imprescindible que le compremos un apartamento a nuestra hija. En verano es cuando tiene planeado contraer matrimonio. Desea establecer su propio hogar. Eso siempre fue el deseo de la abuela. Ella y su pareja no tienen interés en compartir vivienda con nosotros. Obviamente, ni siquiera con la abuelita, tampoco conmigo, ni siquiera lo tienen en cuenta. Por supuesto, la solución que proponen es que permanezca en mi hogar. Encárgate tú, para que el patrimonio permanezca en manos de la familia. ¡Qué práctico!
Sin embargo, no estuve a la altura de lo que esperaban. Tenía la intención de legarle una propiedad. Realizó la acción con la mejor de las intenciones. Sin embargo, para ella, carezco de importancia. Me considero una persona poco común. Si no desea tenerla en su vida, que continúe siendo arrendada. La forma en que millones de individuos lo llevan a cabo. Si tratan de obligarme a aceptar algo, estarán al tanto. Hallaré la manera de seguir avanzando, a pesar de que eso implique no mantener comunicación con ellos, a pesar del dolor. No asumiré una responsabilidad que no me corresponde. Incluso si se trata de mi cónyuge y mi hija, no lo haré. Tras ese diálogo con mi hija, la atmósfera en el hogar se tornó sofocante. Mostraba un semblante serio y apenas me hablaba lo imprescindible. Al realizar esa acción, solía dirigirse a mí con un tono de superioridad que nunca antes me había mostrado, como si hubiera rebasado un límite invisible, como si de repente fuera un impedimento en su sendero, una barrera adicional. Mientras tanto, mi esposo permanecía en silencio y pensativo, aunque en su interior era consciente de que aún aguardaba un cambio de parecer. Eso era la estrategia que empleaba. La tranquilidad que se experimenta al no haber ruido. Guardaba silencio a menudo, pero tampoco pasaba mucho tiempo sin soltar alguna frase suelta, como si fueran anzuelos suspendidos en el aire. Mientras cocinaba, mencionó de repente que habían aumentado el costo mensual de la vivienda. Con el aumento reciente, el salario ya no era suficiente para cubrir completamente el costo del alquiler del apartamento. La situación estaba volviéndose cada vez más difícil de manejar. No me lo expresaba de forma directa. Por supuesto, al liberarlo mientras pasaba, aguardaba a que captara el mensaje. Como si fuera mi responsabilidad encontrar la solución. Actúo como si fuera mi deber que los números no cuadren. Contesté con la misma frialdad con la que él solía manejar la situación. Le comuniqué sin mirar que esa persona no era mi progenitora. No me correspondía a mí resolver esa situación. No es mi desembolso, no es mi responsabilidad. El sonido de los platos chocando contra la encimera fue lo único que se escuchó como respuesta. Sin embargo, la situación no resultaba tan sencilla como limitarse a rechazarlo. El sentimiento de culpabilidad resultaba ser el mayor desafío. Esa emoción que se colaba bajo mi piel y perturbaba mi descanso nocturno. A pesar de ser consciente de mi verdad y de la injusticia que intentaban atribuirme, sentía una opresión en el pecho. Ni por ella ni por él, ni siquiera por nuestra hija, para mi parte. Debido a esa sensación continua de estar apartada, de sentirme ajena en mi propio hogar. Como si mis pensamientos y sentimientos ya no tuvieran importancia. Parece como si rechazar algo me hiciera parecer una persona negativa. A pesar de todas esas dificultades, seguía siendo fuerte. Si decidiera rendirme en este momento, significaría mi condena. Cada vez que consideraba la posibilidad de recibirla en mi hogar, sentía una opresión en el pecho. Era imposible resistirse. Me veía enfrentando jornadas interminables, escuchando gritos inesperados, observando paredes sucias, rechazando la comida, recibiendo insultos sin razón. Observaba cómo deambulaba por los corredores sin un destino claro, con la mirada ausente, repitiendo palabras de tiempos anteriores. Me hacía una idea del aroma, la presión, el cansancio. La rutina se ha quebrado. Mi existencia se desvanece entre responsabilidades que no elegí. Conocía la naturaleza de esa enfermedad. Había tenido la oportunidad de observarla de cerca en diferentes hogares. Olvidar nombres o dejar la cocina encendida no son las únicas preocupaciones. Se trata de la deterioración gradual del individuo. Observar cómo se desintegra frente a ti, la forma en que puede transformarse en algo completamente distinto, llegando a ser amenazante. No estaba preparada para experimentar eso, ni por generosidad, ni por obligación, ni por manipulación emocional.
Un fin de semana mi hija insistió de nuevo. En esta ocasión llegó acompañada por su pareja. Tomaron asiento en la mesa del comedor con la actitud de anunciar algo trascendental. Comenzaron a conversar sobre la celebración nupcial y lo maravilloso que sería iniciar su vida en común en la residencia de la abuela. Él mantenía un empleo fijo, mientras que ella se encontraba finalizando un programa de estudios en administración. Todo estaba meticulosamente planeado por ellos. Sin embargo, les hacía falta un espacio donde estar. Deseaban confirmar si ya tenían luz verde para comenzar con las modificaciones en el suelo. Creaciones artísticas, mobiliario, montajes. Permanecí en completo silencio durante unos instantes. Observé a mi esposo. No emitió ninguna palabra. Dirigió la mirada hacia abajo. Fue entonces cuando me expresé, les comuniqué mi negativa. Ese apartamento representaba en ese momento la única forma de costear la estancia de su abuela. En caso de decidir conservarlo, deberían buscar una alternativa para sufragar ese costo. No estaba dispuesto a cargar con esa responsabilidad solo para que ellos disfrutaran de mayor comodidad. Mi hija me observó con una expresión que indicaba que no me reconocía. Se cuestionaba cómo podía rechazar algo de tanta relevancia para ella. Fui señalado por ser responsable de arruinar las perspectivas de futuro de esa persona. Me acusó de ser egoísta. El novio quiso involucrarse, pero yo le bloqueé el camino. Expresé que no me consideraba una heroína. Se encontraba fatigada. Había entregado mucho sin recibir nada a cambio. No permitiría que mi retiro se convirtiera en una carga. No derramé lágrimas. No alcé la voz. Cada vez que intentaba expresarme, sentía el peso de cada palabra. Se marcharon cerrando la puerta de golpe. En vez de salir en mi defensa, mi esposo optó por guardar silencio. Como es habitual, durante las semanas posteriores, el clima se tornó gélido. Compartíamos la misma casa, pero nuestra relación se sentía distante. El asunto era ignorado por todos, aunque en la mente de cada uno rondaba constantemente. Estaba al tanto, era perceptible en la atmósfera. Una tensión persistente que no cedía con el transcurrir de los días. Cada vez que comíamos se convertía en una ceremonia incómoda. Cada vez que nos encontramos es un acto de cortesía. Casi nunca mi hija pasaba tiempo en casa. Mi esposo estaba saliendo con más frecuencia de lo normal. Comentaba sobre aumentar su carga laboral. Dejé de hacer preguntas. Me enfoqué en mis asuntos, mis hábitos diarios, mis pertenencias. Comencé a fantasear con la idea de experimentar la vida independiente. Cada vez me parecía más atractiva esa idea. Tranquilidad, guarda silencio. Un lugar exclusivamente para mí, nadie reclamando una cantidad superior a la que ya he proporcionado. Y de repente un suceso ocurrió y cambió completamente la situación. Me comentó mi esposo que había ido a ver a su mamá y que ella ya no podía recordarlo. Pensaba que era su hermano fallecido. Se interesaba por individuos que habían sido sepultados durante muchos años. Lo observaba con la mirada de quien no lo conocía. Con lágrimas en los ojos me comunicó el mensaje. Fue la primera vez que percibí el temor en su expresión. Verdadero temor. No solo es cuestión de preocuparse. Eso era distinto. Estaba lidiando con la ausencia, ante la dolorosa y progresiva pérdida de su madre. Me quedé sin palabras para responderle. Experimenté una sensación punzante en mi interior. No gracias a ella, a causa de él. Pese a las circunstancias, seguía siendo su progenitora y la estaba dejando escapar. Anoche no compartimos la cama. Se dirigió hacia el sofá. Permanecí acostado en la cama que compartimos, observando el techo. Repasé todos los acontecimientos que habían tenido lugar, en la injusticia que había prevalecido en cada situación, la forma en la que me habían presionado, controlado y pasado por alto.
Sin embargo, me vino a la mente otra idea. En el futuro, ¿cómo sería mi vida? En soledad. Por supuesto, la libertad es fundamental. Sin embargo, también carece de contenido. En ocasiones, la soledad es el costo de la libertad. No estaba segura de si se encontraba lista para afrontar esa situación. Al día siguiente, me dirigí hacia la residencia, en soledad. No he comunicado nada a ninguna persona. Deseaba observar personalmente la condición en la que se encontraba esa mujer que había tenido un gran impacto en mi vida. La vi sentada en una silla de ruedas observando a través de una ventana. Susurraba algo incomprensible para mí. Me aproximé, me comuniqué con él. Sin poder identificarme, me observó fijamente. Se cuestionó si yo era la recién llegada enfermera. Rechacé su propuesta, solo pasaba a echar un vistazo. Me regaló una sonrisa amable, como si no hubiera habido ningún problema entre nosotras, como si el tiempo no hubiera estado marcado por años de desdén, de hostilidad, de menosprecio, disfrazado de amabilidad. Resultó ser una situación inusual. Permanecí junto a ella durante casi 60 minutos. Me contaba sucesos antiguos, de sitios a los que nunca he ido, de nombres que me resultaban desconocidos. Después, de repente, guardó silencio. Su mirada estaba clavada en la mía. Sus palabras me impactaron profundamente. Comunicó que tenía algo de gran relevancia para su nieta, algo que había previamente organizado, para que permanezca en la memoria. ¿Cuál fue el obsequio que recibió? Luego, guardó silencio de nuevo. Esa oración no dejaba de rondar en mi mente mientras me alejaba. No lograba comprender el significado de sus palabras. Sin embargo, algo en mi interior me indicaba que no se trataba solo de un malentendido. Cuando regresé a mi hogar, guardé silencio. Sin embargo, comencé a tener la impresión de que había algo adicional detrás de toda esta situación. Quizá esa mujer no resultó ser tan confusa como creíamos. Tal vez en el caos de su mente destrozada aún persistían vestigios de determinación, sobre cosas que no se revelan. En ese momento, una incertidumbre se apoderó de mí por vez primera, una fisura en mi absoluta seguridad. Regresé a la casa una semana más tarde. No he comunicado nada a mi esposo. A mi hija tampoco le gusta. La visita era mía, la elección que he tomado. En esta ocasión no había ninguna presión externa. Experimentaba una extraña combinación de malestar y fascinación, como si algo en mi interior hubiera sido activado después de ese último diálogo. Las palabras de mi suegra no dejaban de rondar en mi mente. Mencionaba un tema relevante a su nieta de en obsequio, algo que había previamente organizado. Mi actitud era muy firme y decidida a mantenerme al margen, pero de repente surgió en mí un impulso casi automático por comprender el significado detrás de sus palabras. No es por su causa, sino por mi propio bienestar. ¿Cuál era la razón detrás de la necesidad de obtener respuestas? ¿Qué razón tenía para sentir que detrás de esas palabras se ocultaba una verdad no revelada? O quizás alguna pista. La hallé en el mismo sitio al lado de la ventana con la mirada ausente. Sin embargo, al mirarme, mostró una sonrisa, como si estuviera aguardándome. Me sentí confundido por esa expresión de felicidad en su rostro. Era claro que no me reconocía, sin embargo me dedicaba una cálida sonrisa, como si en alguna parte de su pensamiento yo le pareciera conocido. Tomé asiento a su lado. No me explayé demasiado. No dejaba de hablar cambiando de tema constantemente. En ocasiones daba la sensación de encontrarse en una época distinta, en ocasiones distintas, en un lugar diferente. Narraba sobre su niñez, una travesía a Italia y una residencia en la costa que jamás llegó a materializarse. Sin embargo, en medio de sus fantasías mencionó algo inédito. Me informó que el banco ya contaba con todo preparado. Se encontró la caja de seguridad con su rúbrica. La nieta tenía la responsabilidad de llevar consigo la llave.
¿Dónde está la llave? Reiteró el término en cuestión en múltiples ocasiones. Quedé congelada. Dudaba de si confiar en él. Dudaba si formaba parte de una ilusión o si en realidad se refería a algo tangible. Consulté sobre la ubicación de la llave. Observó hacia mí, disminuyó el tono de su voz y me dijo en secreto que buscara debajo del armario en la caja de color rojo. Luego el silencio regresó. Salí de la casa con más incertidumbre que en cualquier otro momento. Necesitaba comprobar la coherencia de sus palabras. No pensaba dejar esa incertidumbre sin resolver. Por lo tanto, esa misma tarde me dirigí hacia el antiguo apartamento. Poseíamos las llaves, ya que éramos responsables de administrar el proceso de alquiler. Se trataba de un espacio reducido con 2 cuartos y mobiliario antiguo. El olor a polvo y confinamiento impregnaba el ambiente. Recorrí el pasillo con calma. Ingresé al cuarto de ella. Permanecía en su posición habitual, el armario, un mueble resistente, hecho de madera de tono oscuro. Me incliné hacia abajo. Transcurrieron algunos minutos explorando, sintiendo sin ver. Fue entonces cuando mis dedos entraron en contacto con un objeto de metal. Me cansé. Se trataba de una diminuta caja de color rojo. Abrí la caja en el piso. En el interior se encontraba una diminuta llave de metal y un mensaje escrito a mano. Aunque la caligrafía era un poco inestable, se podía identificar claramente. Pertenecía a ella. En el mensaje se mencionaba únicamente Caja de Seguridad, Banco Castilla, en representación de Lucía G., dirigido a Clara. Exclusivamente para ella. Experimenté un escalofrío que me recorrió de arriba a abajo. Nuestra hija era Clara. Me encontré en una situación en la que no sabía cómo actuar. He cerrado el recipiente. La llevé conmigo, no expresé ninguna palabra. Aquella noche apenas logré conciliar el sueño. La caja estaba guardada cuidadosamente dentro del armario. No la enseñé a ninguna persona, ni a mi esposo, ni a mi hija. No lograba comprender la razón, pero sentía la necesidad de reflexionar. Mi interior me instaba a actuar con cautela. Tenía dificultades para depositar mi confianza en los demás. Tras numerosos intentos de responsabilizarme de todo y de tomar decisiones a mis espaldas, finalmente tenía algo tangible entre mis manos. Algo desconocido para los demás. Comencé a mirarlos de manera diferente. Mi hija está muy emocionada por el apartamento. Insistía constantemente en que su abuela deseaba que ella residiera en ese lugar. Convencido de la importancia de brindar cuidados a su madre en el hogar. Mi esposo estaba seguro de que era lo mejor para todos. Me vinieron a la mente diálogos, gestos y palabras sueltas. Todo comenzaba a encajar de forma peculiar. No me agradaba lo que estaba observando. Quería saber si tenían conocimiento sobre la caja. Si en realidad, en lo más profundo de su ser, todo ese afán por involucrarme en el cuidado de su madre no se limitaba únicamente al aspecto económico del hogar de ancianos. ¿Qué tal si hubiera una cantidad mayor? ¿Qué tal si preferían estar cerca para no dejarme a solas con ella? ¿Qué pasaría si tenían conocimiento? O al menos, tenían la sospecha de que había dejado algo para Clara. ¿Estás considerando redactar un testamento? Podría costar una fortuna. ¿Acaso creían que mi presencia podría representar un riesgo para eso? Era imposible degustar algo. Era incapaz de expresarlo en público. Sin embargo, no podía sacarse ese pensamiento de la cabeza. Por varios días me sentí nerviosa, en soledad, manteniendo un ambiente de tranquilidad, mirando detenidamente. Mi hija continuaba con los preparativos para su matrimonio. Continuaba sin dirigirme muchas palabras. Lo necesario, ni más ni menos. Mi esposo se comportaba como si todo estuviera normal. Sin embargo, mi ser había experimentado un cambio profundo. No me encontraba integrado en el entorno. Después de un largo período, experimentaba una sensación de empoderamiento que no había sentido en mucho tiempo.
No era mi intención encontrarlo, no lo solicité. Sin embargo, lo poseía, y tenía la obligación de utilizarlo correctamente. En mi tercer visita a la residencia, noté que ella había reducido su nivel de conversación. Una vez más, fui identificada como enfermera. Sin embargo, al hacer referencia a la caja de color rojo, su mirada se volvió penetrante hacia mí. Clara será informada en el momento oportuno. Eres la responsable de entregárselo. ¿Podrías indicarme cuándo? Durante toda la semana esa expresión estuvo presente en mi mente. No tenía conocimiento del momento exacto, no hay forma. Sin embargo, presentía que el momento preciso me sería revelado por la vida misma. Continué viviendo como si todo estuviera normal, como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, en mi interior, todo había experimentado un cambio. Descubrió algo adicional a una caja y una llave. Recuperé la seguridad de que en esta ocasión tenía el dominio. Transcurrían los días y yo continuaba sin decir nada. La llave y un mensaje acompañaban a la caja roja, que permanecía cuidadosamente escondida. No la enseñé a nadie. Cada mañana al levantarme y dirigirme al baño, al cruzar junto al armario, experimentaba esa sensación de hormigueo. No se trataba de miedo, ni tampoco de ansiedad. Eso era distinto, una suerte de certidumbre silenciosa. Experimentaba la certeza de que lo que tenía en mi posesión tenía una relevancia mayor de la que podía concebir. No solo por lo que incluía, sino por su significado. Por vez inicial, poseía un secreto que les era desconocido, algo que escapaba a su dominio y no podían aprovechar. Por mucho tiempo, ocupé una posición intermedia. La mujer que laboraba incansablemente, la que permanecía en silencio en los momentos oportunos, aquella que mantenía el equilibrio en el hogar, el compás de la vida cotidiana, las conexiones familiares. Actué como la madre que siempre estuvo ahí, la esposa comprensiva y la nuera que no estaba presente, siempre desempeñando un papel en beneficio de los demás. Todo había dado un vuelco. Yo era la única poseedora de una parte de este rompecabezas, que tenía el poder de transformarlo por completo. Mi hija continuaba presionando en el suelo sin tener conocimiento previo. Ahora lo realizaba con menor sutileza. No fingía más. Me estaba comentando sobre las modificaciones que deseaba realizar. Quería saber cuándo sería conveniente llevar a su pareja para que vea la instalación eléctrica. Actuar como si ya hubiera tomado la decisión. Actuando como si la propiedad ya le perteneciera. Como si mi presencia no fuera tomada en cuenta en la situación. En el universo de ella, el suelo de la abuela representaba una posesión garantizada. Mi tarea era simplemente hacer que pudiera entrar fácilmente. Ya no se esforzaba en aparentar cariño. Mantenía una actitud artificial para evitar confrontaciones. Aunque su desdén era evidente, ella me consideraba simplemente un procedimiento. Resulta conveniente en ciertas circunstancias. Posteriormente, se convirtió en un obstáculo. En ocasiones, al observarla, me resultaba difícil identificarla. ¿Cuándo adquirió esta apariencia? ¿En qué momento se transformó esa niña cariñosa que solía abrazarme sin razón, que se sentaba a mi lado en la cocina mientras cocinaba, que me solicitaba relatos de mi juventud? ¿En qué lugar se encuentra todo eso? Ahora, su único motor era el interés, el dominio, la riqueza, y eso me causaba más dolor que cualquier expresión hiriente. No me importaba que deseara el apartamento. Lo que me causaba dolor era su falta de interés en las consecuencias de obtenerlo, sin importar la persona afectada. Mi esposo permanecía en su posición neutral. Aunque no presionaba abiertamente, siempre tomaba partido por ella cuando se mencionaba el tema. Opinaba que lo ideal sería hacer más sencillo todo, si la abuela decidía legarle el apartamento. A Clara era importante honrar su deseo, aunque ya no era capaz de tomar decisiones con claridad. Al menos, su deseo estaba bien definido. Durante nuestras conversaciones,
Era recurrente mencionar la posibilidad de que dejara de trabajar para poder ahorrar prescindir del alquiler, acoger a su madre en casa y solucionar todo sin necesidad de ayuda externa. Una solución perfecta, por supuesto redonda para ellos. En mi opinión, se trataba de una situación familiar que ocultaba un verdadero infierno. En ocasiones me detenía a reflexionar sobre lo que había dicho. No fue porque me persuadieran, no era por otra razón que sentir compasión por ellos. Aunque no era malo, mi esposo mostraba falta de fortaleza. Siempre le faltó protegerme por completo. Jamás logró establecer límites con su madre ni con su hija. Siempre optaba por la ruta más sencilla, aquella que le permitiera evitar enfrentamientos. Yo era quien afrontaba las situaciones difíciles, quien mantenía la fortaleza y quien soportaba la carga emocional de todo. Ya estaba agotado. En esta ocasión la visita a la casa tuvo un carácter diferente. La vi menos involucrada, aunque todavía mostraba momentos de claridad. Me dirigí a él con calma. Interrogué de forma directa si había realizado gestiones bancarias, en caso de que hubiera olvidado algo registrado bajo el nombre de Clara. A pesar de no dar una respuesta clara, me observó con los ojos llenos de brillo. Me agarró la mano y murmuró: «Clara, tiene que enterarse cuando yo ya no esté. Será tu criterio determinar si realmente lo merece». La frase final me dejó completamente inmovilizada. Se sentía como si estuviera tomando una determinación, como si me entregara no solo la llave en sentido físico, sino también en un sentido ético. Tenía la facultad de determinar si su nieta merecía lo que le había organizado. En ese momento me di cuenta de que a pesar de no recibir indicaciones, poseía la capacidad de decidir cómo actuar al respecto. Caminé por la calle sin un destino específico. No regresé a mi hogar de forma inmediata. Tomé asiento en un banco que estaba en el parque. He considerado cada detalle, en la importancia que tenía para mí ser la esposa de su hijo. Mientras él se dedicaba a la lectura de libros o a la preparación de sus clases, prácticamente se encargó de criar a Clara por sí sola. En las celebraciones de cumpleaños en las que me encargaba de todas las tareas, durante las festividades navideñas, la madre ni siquiera me dirigía un saludo. Reflexioné sobre mi tiempo laboral, durante el cual estuve presente sin ausencias, sin protestas, moviendo cajas, manejando equipos, resistiendo molestias en la espalda. Reflexioné sobre lo insignificante que resultaba todo eso para las personas que estaban a mi alrededor, en la prontitud con la que estaban dispuestos a hacerme desaparecer como individuo para que me convirtiera en una cuidadora en silencio. En ese momento tenía la oportunidad de tomar una decisión por primera vez. No tenía prisa. La caja permanecía sin abrir. Nadie tenía conocimiento de su existencia. No había nadie que hiciera preguntas. Continué permitiendo que creyeran que todo estaba en calma. Cada día que transcurría mi visión se hacía más nítida. Comencé a redactar un periódico personal, una tarea sencilla, expresiones aisladas, oraciones cortas, reflexiones. Comencé a rehacerme, recordar la persona que era antes de que sucediera todo esto, antes de contraer matrimonio, antes de convertirme en madre, antes de ser la nuera que pasa desapercibida. Establecí contacto con la mujer que había quedado en el pasado, aquella que contaba con planes, pensamientos originales y anhelos. Fue esa dama quien me guió para tomar la decisión de no entregar la caja, sin pensarlo detenidamente. No sería únicamente un canal corriente. No pensaba dejar que esa herencia fuera a parar a manos de alguien que me había tratado mal sin vacilar. Por la tarde presencié a Clara manteniendo una conversación telefónica. Me encontraba en el corredor. No me di cuenta de que me estaba escuchando. Comentaba a una conocida que todo estaba listo, que solo era cuestión de tiempo, que la señora no podía rechazar eternamente.
La persona estaba hablando de mí, la anciana. De esa manera, con tal menosprecio, permanecí inmóvil oculta tras la puerta con los puños apretados. No se trataba de enojo. La situación resultó en una gran desilusión. Se confirmaba que ya no había nada que rescatar en ese lugar. En la noche procedí a abrir el cofre. He realizado una revisión. Observé la llave. Eché un vistazo al mensaje. Me di cuenta de que en el futuro, cuando todo estuviera resuelto, sería yo quien acompañaría a Clara al banco. En este momento no es posible, mientras tuviera la convicción de que todo le pertenecía de forma legítima. Cuando creía que nadie podía verme, era necesario aguardar. Era necesario estar atento. Necesitaba verificar que lo que la mujer había dejado fuera para alguien que realmente se lo mereciera. Los días que siguieron se transformaron en una suerte de representación sin palabras. Cada integrante del hogar desempeñaba su función. Mi esposo seguía con su rutina diaria saliendo de casa temprano y regresando tarde sin expresar muchas palabras. En ocasiones compartíamos la cena, pero otras veces ni siquiera coincidíamos para comer. Clara se movía de un lado a otro como una visita incómoda. Hacía pocas preguntas. Hablaba con moderación, pero con cada expresión dejaba en evidencia que aún esperaba que cediera. La abuela no era mencionada explícitamente por nadie. Nadie mencionaba el apartamento, la vivienda ni la entidad bancaria. Sin embargo, todo permanecía allí, suspendido en el aire como partículas de polvo, en la claridad matutina. Los gestos eran evidentes en los momentos de silencio, en cómo esquivaban mi mirada al acercarse. Había decidido no justificar nada. Dejé de buscar excusas. No entraba en discusiones, no tenía ninguna deuda con ellos. Comencé a enfocar mis jornadas en mí misma, solía dar paseos, disfrutar de la lectura y dedicarme a la escritura. En ocasiones me quedaba sola en una cafetería y disfrutaba simplemente escuchando el murmullo de las charlas de los demás. Constituía una forma de regresar al entorno cotidiano, de no olvidar que existía una existencia fuera de esos muros, más allá de sus requerimientos, de sus proyectos, de su forma de limitarme a un papel. Al principio me resultó difícil, el hecho de que una persona se habitúe a dedicar su vida a los demás. A medida que continuaba haciéndolo, estaba cada vez más convencido de que no volvería a rendirse. La caja de color rojo permanecía oculta. De vez en cuando la observaba. No era cuestión de indecisión, sino que representaba mi punto de referencia. Representaba la evidencia tangible de que en esa ocasión la vida me había entregado algo que estaba fuera del alcance de los demás, y eso me daba fuerzas. No se trataba del dinero en sí, ya fuera en grandes cantidades o en pequeñas, sino de su significado. De repente mi suegra me dio una llave simbólica, mostrando una mezcla de claridad mental y contradicción. En ocasiones me cuestionaba si lo había hecho intencionalmente. Ella tomó la decisión de designarme como guardiana, como una manera de retribuirme. Sabía que era su forma de devolverme algo. Su afecto, el cual nunca me brindó, pero sí su aprecio. A pesar de su tardanza, un día, Clara se presentó luciendo su traje nupcial. Tenía intenciones de mostrármelo. Resultó ser una situación inusual. No me imaginaba que ibas a tener ese detalle. Ingresó a la habitación, llevando consigo una bolsa de gran tamaño y una sonrisa preparada. Lo retiró y me lo exhibió. Me cuestionó si le agradaba. Era hermoso, no puedo negarlo. Un diseño minimalista y refinado en color blanco, con adornos en la parte posterior. Simplemente asentí con la cabeza. Le comentó que planeaba debutarlo en julio, mencionando que faltaba poco tiempo sin tener decidido aún el lugar de la ceremonia, pero con la situación del alojamiento prácticamente solucionada. El padre ya se ha comunicado con un abogado, solo falta que firmes, mencionó dando a entender que era un trámite sencillo.
como si fuera un obstáculo en el sendero que debían apartar. No contesté. No hice ninguna pregunta. Me puse de pie y salí de la habitación. La dejé allí con su vestido sujeto al brazo. Decidí aislarme en mi habitación. Esa noche no compartimos la cena. Salió sin decir adiós, no me causó ningún impacto. Sus palabras ya no me causaban dolor ni la forma en que las expresaba. Sentía un malestar adicional, la falta de consideración con la que me enfrentaban, como si careciera de la facultad de tomar decisiones sobre lo que me impacta directamente. Como si fuera simplemente una rúbrica en un documento, un procedimiento administrativo. Ha transcurrido un mes. A continuación uno más. Y de repente sonó el teléfono, la encargada de la casa de acogida. Me informó que la condición de salud de mi suegra había empeorado. No estaba contestando de la misma manera que solía hacerlo. Permaneció acostado la mayor parte del día. Sería ideal que la familia se acercara a hacerle una visita. Expresé mi agradecimiento por la información recibida y finalicé la llamada. No derramé lágrimas, no percibí el impacto, experimenté una sensación de clausura, como si la narrativa estuviera llegando a su desenlace de manera inevitable. Al día siguiente me dirigí al lugar, en soledad. Como es habitual, ingresé al cuarto de ella. La encontré tumbada esbelta, casi imposible de identificar. Tomé asiento junto a él, agarré su mano. La temperatura era baja. Permaneció con los ojos cerrados. Sin embargo, seguía inhalando y exhalando aire. Permanecía con vida apenas. Pasé varias horas con ella. No me explayé demasiado. No era necesario. Mi presencia se limitó a ese lugar. No porque sea una obligación, sin ser culpable, por compasión hacia nuestros semejantes. A pesar de las circunstancias, su existencia se extinguía. Una mujer que había experimentado diversas situaciones tanto positivas como negativas. En ese instante era simplemente un cuerpo frágil que anhelaba tranquilidad. Antes de partir, le mencioné en voz baja que poseía la caja, estar a resguardo. Nadie más tenía conocimiento de eso, y así se llevaría a cabo su deseo. Qué evidente sería la verdad. Sin embargo, en este momento no es posible. Mañana no será posible. ¿Qué ocurriría si fuera yo quien tomara la decisión? Observé un ligero movimiento en los labios de la persona. Una suerte de tranquilidad. Tengo dudas sobre si lo que ocurrió fue verdadero o simplemente producto de mi imaginación. Sin embargo, resultó ser adecuado. Falleció una semana más tarde. La muerte no fue ni violenta ni sorpresiva. Fue un cierre. Como el final de un libro que sabes que se termina desde la primera página. La residencia nos llamó. Mi marido fue quien respondió. Yo ya lo sabía. Lo sentí antes de que dijeran nada. Él se mostró sereno. Clara lloró sin mucho convencimiento. No fuimos al velorio. Ella no quería ceremonia. Lo dejó dicho por escrito, sin misas, sin flores, sin visitas. Solo cremación. Casi como si quisiera pasar desapercibida hasta el final. Yo recogí las cenizas. No sé por qué me tocó a mí. Supongo que él no quiso hacerlo. Tan solo aguardaban a que alguien se encargara de ello, y como de costumbre, fui yo quien lo hizo. Permanecieron en mi hogar durante varios días. Después me dirigí hacia el océano y las liberé. No derramé lágrimas. No he hecho oración. Abrí la urna y presencié cómo el viento se llevaba los restos que quedaban dentro. Aquella noche regresé a mi hogar con una determinación firme. Clara estaría completamente desinformada. Todavía no requería adquirir conocimientos. Quería comprender el significado de apreciar a alguien por su esencia, no por lo que puede ofrecer. Era importante para mí comprender que la vida no se reduce a heredar tener cosas y buscar lo más conveniente.
Entregarle en este momento la llave y el acceso solo serviría para aprobar su comportamiento. No me encontraba preparada. Tomé asiento para redactar una misiva a una extensión considerable, una que posiblemente no llegaría a entregar. Le he relatado todo. El relato de la abuela, la dolencia que padece, los días finales, el recipiente, la herramienta para abrir una cerradura, la entidad bancaria, la razón detrás de la ausencia de sonido. No es una declaración de culpa, más que nada como una precaución. Una narración que en algún momento sería importante escuchar. Tras eso, oculté la misiva dentro del recipiente. Me encargué de cerrar el ropero. Tomé la decisión de seguir adelante con mi vida. Tras esparcir las cenizas en el océano, experimenté una sensación de tranquilidad renovada. No se trataba de felicidad ni de consuelo. Eso era distinto, algo con una atmósfera más tranquila y más introspectiva. Se percibía que se había completado una etapa. Finalmente la presencia que por mucho tiempo se mantuvo oculta en cada debate, en cada separación, había desaparecido. Sin ser de manera física, de ninguna manera, en términos simbólicos. Al no estar presente algo en mi interior, también se liberó. Una cuerda que había estado bajo tensión durante un largo periodo. Después de estar sentado en el banco, durante toda la tarde, observando el mar, me puse de pie. Regresé a mi hogar, andando con calma. No tenía prisa, no experimentaba temor, experimentaba una sensación de tranquilidad. En los días posteriores, todo resultó menos complicado. Mi esposo no era muy hablador. Clara demostró interés en conocer si existía algún testamento, si su abuela había dejado indicaciones. Interrogaba con una aparente inocencia que no lograba engañar a nadie. Expresó su interés en saber si era necesario tomar alguna acción con respecto al apartamento, aclarando que no le importaba el aspecto económico. Simplemente le mencioné que no encontré nada. No hay ningún registro escrito por parte de la abuela. Por el momento el alquiler del piso continuaría vigente tal y como ha sido habitual. Mi respuesta no fue de su agrado. Mostró una expresión de inocencia. Le cuestionó si no consideraba su matrimonio su porvenir. No contesté, solo la observé. Se dio cuenta de que la charla llegaba a su fin en ese momento. Mi esposo no presionó mucho tampoco. Quizá presentía mi determinación. Quizá por primera vez me di cuenta de que no iba a desplazarme ni un solo centímetro adicional. En mi mutismo algo le generaba malestar. Siempre había aguardado una respuesta de mi parte, una detonación. Algo con lo que pudiera lidiar o controlar. Sin embargo, en ese momento se encontraba sin posesiones, tan solo una pared sólida, un muro que transmite tranquilidad. Y de manera curiosa, esto lo desestabilizaba aún más. Comencé a experimentar con actividades diferentes. Me inscribí en un curso de redacción. En mi hogar, guardé silencio. Salía al atardecer y me reunía en una sala con otras mujeres, muchas de mayor edad, muchas similares a la mía. Manteníamos conversaciones, intercambiábamos mensajes, compartíamos retazos de nuestra existencia. Al principio no revelé lo que me estaba sucediendo. Me dedicaba a escribir. Se escribieron numerosas páginas acerca de una dama que ocultaba un misterio dentro de un cofre. Al concluir el segundo mes, una colega se aproximó a mí y comentó: «¿Eres tú ese individuo? ¿No es así?». Mostró una sonrisa. No contesté. Mi nivel de habla disminuyó, con una mirada más atenta, con menos disponibilidad. En el hogar se percataron de la modificación. Clara no aparecía con la misma frecuencia. Al realizarlo solía expresarse de manera acelerada. Buscaba soluciones, pero no lograba conseguirlas, y terminaba con la misma sensación de desilusión de siempre. En una ocasión, tuvo una disputa con su papá. Le comunicó que no estaba realizando ninguna actividad. No comprendía la razón por la cual continuábamos abonando un arriendo por un apartamento desocupado.
No hubo respuesta de su parte. La conversación resultó ser de corta duración. Sin embargo, hubo algo en su forma de expresarse que me hizo entender que ya no formaba parte de sus planes. Ya no mantenía conversaciones con ella, como solía hacerlo una hija con su madre. Su forma de comunicarse denotaba impaciencia y exigencia, como si estuviera esperando algo con insistencia y reclamando su derecho. Actúa como si tuviera una deuda conmigo. Mientras tanto continuaba recorriendo mi propia senda. Todas las cartas las puse dentro de una caja recién comprada, al lado de la rojiza. Redacté una carta para cada escenario imaginable si llegaba el momento de entregarle la llave, si optaba por no hacerlo, si fallecía sin pronunciar palabra alguna. Cada una de las cartas tenía su propia singularidad. Sin embargo, todas transmitían el mismo concepto subyacente. Nadie debe beneficiarse a expensas del esfuerzo de los demás. La verdadera lealtad se evidencia en la ausencia de testigos, y la familia no justifica el maltrato hacia los demás. En ocasiones consideraba la posibilidad de dársela, acompañarla al banco para enseñarle la herencia de su abuela. Sin embargo, en ocasiones la evocaba cuando me regañaba en la cocina, expresándome que estaba desequilibrada, que no deseaba a una persona mayor ensuciando las paredes. Me venían a la mente las palabras que me dirigía el menosprecio, la falta de paciencia, y las ganas se me escapaban. La herencia, sea cual fuese, aún no era suya, no era digno de ella. Han transcurrido 3 meses. Después de eso, 6, la vivienda continuaba arrendada. Continuaba con mis actividades diarias. La abuela ya no era tema de conversación. La casa ya no era tema de conversación. Parecía que nunca había estado presente, como si su simple existencia fuera un fastidio que todos deseaban eliminar. Y eso era lo que me causaba más dolor, incluso más que su fallecimiento. Que nadie derramara lágrimas por ella. Que nadie guardara un buen recuerdo de ella. Ni siquiera el hijo se atrevió a mencionar su nombre. Que solamente fuera utilizado como justificación para conservar lo mínimo que quedó. Mi esposo comenzó a mencionar la posibilidad de hacer un viaje, quizás una forma de huir, quizás sea un intento por restablecer la cercanía. Me comentó que podríamos tomarnos un tiempo, dirigirnos a la costa y relajarnos. Rechacé su propuesta. Preferiría dedicar mi tiempo a otras actividades. No hizo más preguntas. En ocasiones me miraba con melancolía, como si hubiera percibido que algo se había dañado, irreparablemente. Como si presentía que me estaba distanciando. Estaba transformándose en alguien que ya no era reconocible para él. Y eso resultó ser verdad. Estaba en pleno proceso. Día tras día, aumentando gradualmente. Mi forma de andar experimentaba una libertad inédita. Desde mi perspectiva del mundo, no era una mujer aguardando a que le cedieran un lugar. En ese momento tenía el control sobre mi ubicación. ¿Y junto a quién? ¿Cuál es la razón detrás de esto? Ya no solicitaba autorización. Era algo que se podía percibir claramente. Durante la noche tuve un sueño con la caja. En mi sueño me vi abriendo algo delante de Clara, mostrándole todo. El mensaje, la clave, el material. Era evidente que derramaba lágrimas. Sin embargo, no por emoción. ¡Qué bochorno! En mis sueños me solicitaba disculpas. No era consciente de su injusticia y crueldad. No era digno de recibir nada. Al despertar me sentía inquieta, porque no siente ninguna emoción. En medio de la nada, al conocer la realidad, era consciente de que ella no actuaría de esa manera. No lograba comprenderlo. Tal vez nunca lo lograría. Esa mañana decidí revisar el cajón y releer el mensaje. Permanecía en ese lugar sin cambios. Cuando ya no esté, Clara tiene que estar al tanto. Será tu criterio, determinar si realmente es digno de ello. Transforma esa oración en una afirmación contundente. ¡Qué maravillosa bendición!
Una penalización, una responsabilidad que jamás solicité, pero que ahora recaía sobre mis hombros. En esa ocasión, experimenté la posibilidad de que en el futuro se materializara ese instante tan anhelado. Quizás en otro momento, quizás no dentro de varios meses. Sin embargo, sí vendría. Todo acaba resolviéndose por sí solo. Siempre es inevitable que la verdad se abra paso, la vida. A pesar de su ritmo pausado, tiene una manera peculiar de situar a cada persona en su destino. La llegada del otoño trajo consigo una serenidad inusual. Los caminos quedaban tapizados por las hojas que descendían suavemente, formando un manto colorido. Al amanecer, el frescor se hacía presente, y sin necesidad de obligación, me despertaba temprano. Mi organismo ya estaba habituado a estar activo y alerta antes que los demás. Aunque ya no estaba empleada, seguía manteniendo su ritmo activo. Disfrutaba de la tranquilidad que ofrecía ese momento de silencio. El aroma del café recién preparado impregna la estancia. La radio apenas comienza a sonar y los primeros rayos del sol se cuelan por la ventana de la cocina. Llegó el momento que me correspondía. No recibía atención de nadie. No había presión sobre mí. Nadie tenía expectativas sobre mí. Por mucho tiempo, anhelé disponer de tiempo para mí misma. Siempre me aseguraba de que el momento adecuado llegaría. Después de dedicarse a la crianza, al trabajo y al cuidado, podría disfrutar de una vida tranquila. Sin embargo, nunca hacía acto de presencia. Siempre había una persona que requería algo adicional, algo que me pertenece. Hasta el momento actual, la caja de color rojo permanecía en su posición. No solía tocarla a diario. Ya no era necesario realizar esa acción. Con solo tener conocimiento de su presencia era suficiente. La llave permanecía en su interior. También se refiere a las misivas. De tanto en tanto redactaba un texto nuevo o revisaba los ya existentes. Esa era mi manera de aclarar las cosas, de estructurar lo que tal vez en el futuro tendría que detallar. No teníamos ninguna prisa. No tenía prisa. Por primera vez, el tiempo estaba de mi parte. Clara rara vez se dejaba ver en el hogar. Había decidido vivir con su pareja, en un diminuto piso, pagando el alquiler entre los dos. Ya no me preocupaba por el apartamento. Parece ser que había aceptado la situación. Esperaba una ocasión distinta para intentarlo de nuevo. Todo se regía por la estrategia cuando ella estaba presente. Siempre ha sido así. No mostraba naturalidad. Cada movimiento, cada expresión, había sido cuidadosamente planeado. Desde que era niña, tenía la habilidad de influir en su padre, de provocar sentimientos de culpa en mí, de navegar por los vacíos en las conversaciones familiares. Lo observaba, pero guardaba silencio. Me comentaba que formaba parte del proceso de maduración. Estaría listo para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, no adquirió el conocimiento. Su actitud se tornó más analítica, a aumentar el nivel de frescura. En cuanto a mi esposo, ya no se esforzaba en persuadirme de nada. Continuaba con sus labores, sus lecturas y su existencia en paralelo. Vivíamos bajo el mismo techo, pero nuestras almas ya no estaban conectadas. Aunque él no lo mencionaba, era consciente de que yo había cambiado. Era de Clara. Pero la dirección postal era la de la casa de su abuela, la que ahora usábamos para el alquiler. El papel hablaba de una cuenta asociada a una caja de seguridad. El nombre que figuraba era el de mi suegra, pero con autorización para Clara S.R. No mencionaba montos. Solo una advertencia. Si no se renovaba en el plazo de 3 meses, el contenido se enviaría a gestión de patrimonio no reclamado. Me quedé mirando ese papel mucho tiempo. No me sorprendió. Ya lo intuía. Sin embargo, contemplarlo en ese estado con la información escrita, certificada con rúbrica y logotipo, resultaba una experiencia distinta. Era auténtico. Era específico. La acción estaba permitida por la ley. La caja estaba presente.
Esa cuenta estaba en funcionamiento. Clara contaba con el derecho de entrada. Sin embargo, desconocía esa información. Debido a que nunca le fue entregada la llave, nunca recibió ninguna explicación al respecto. Dado que la abuela, en un acto final de discernimiento, optó por dejarme la responsabilidad de decidir si era conveniente que lo supiera o no. Tomé asiento frente a la mesa. Coloqué la hoja a un costado, me dispuse a abrir el recipiente de color escarlata, extraje la llave. La observé con detenimiento. Era simplemente un diminuto trozo de metal, carente de calidez y encanto. Sin embargo, en ese instante, experimenté la carga simbólica que representaba. Gracias a ella, Clara tenía la oportunidad de transformar su existencia, en caso de que la haya recibido, si lograba vencerla, en el caso de que determinara que era el instante adecuado. Sin embargo, no fue así. Aún no, en ese momento, tomé la decisión. No pensaba aguardar a que Clara modificara su actitud. No pensaba basar mi elección en sus acciones o inacciones. Tenía pensado que todo estuviera bajo mi responsabilidad, de acuerdo a mi deseo, de lo que precisaba, de lo que era correcto, aunque no presumía poseía un atractivo especial. Me encontré en ese lugar rodeado de mis pertenencias en mi propio rincón, con una agradable melodía de fondo, con espacio para conversar con las clientas, con un ambiente animado y acogedor, una vida que me pertenece. Utilicé el dinero que había guardado para formalizar el acuerdo. No revelé eso a ninguna persona. Fue obra mía exclusivamente. Dediqué muchas horas a lijar un viejo mueble. Cómoda, decoré las paredes con fotografías antiguas. Me comentaban que era necesario un sitio como este, un sitio en el que no todo fuese reciente, donde los objetos guardaran reminiscencias. Experimenté una sensación de hogar que no había sentido en mucho tiempo. No fue hecho con enojo. No se trató de una venganza. Se trataba de una contestación para mí misma, a la mujer que solía ser durante tanto tiempo. Tengo una deuda con eso. Seleccionar de nuevo. Mientras tanto, la caja permanecía sin abrir, en espera, actuando como si tuviera claro que todavía no era su momento. La tienda comenzó a tomar aspecto con mayor rapidez de la que había previsto. Mi refugio solía ser la vida, un lugar diseñado a mi semejanza, donde cada artículo que ingresaba contaba con un relato y cada visitante que llegaba aportaba algo más que dinero. No se trataba únicamente de un establecimiento comercial. Constituía una forma de recuperar la ventaja perdida, volver a encontrarme con aspectos de mi ser que había descuidado y abandonado en diferentes lugares por mucho tiempo. Aunque mi salario no era elevado, me resultaba suficiente. No requería nada adicional. Después de muchos años, finalmente tenía el control de mi propio tiempo. La zona me pertenecía. La voz me pertenecía. Fue a través de un anuncio compartido por una vecina que Clara descubrió la existencia del establecimiento. Recibí una llamada telefónica. La charla resultó breve. Simuló estar emocionado. Expresó su alegría por mi situación. Sin embargo, su manera de hablar era cortante, como si detrás de cada palabra hubiera un propósito oculto. Después de repente me confesó que había observado una cuenta bancaria a su nombre, lo que no lograba comprender. La razón por la que ella aparecía como persona autorizada en la cuenta de su abuela. Si tenía conocimiento sobre el tema, acepté con gusto. Informé a la persona que la abuela le había legado una caja de seguridad con un regalo especial y la llave estaba en mi posesión. En el extremo opuesto de la llamada, reinó un silencio denso, de aquellos que se experimentan en el corazón. Después el tono de Clara experimentó un cambio. Se volvió difícil. Se cuestionó el motivo por el cual no se lo había comunicado con antelación. Fui señalado por no revelarle algo que le pertenecía. Manifestó que carecía de autorización. Se trató de un acto desleal. Le permití expresarse.
Después de finalizar, le contesté tranquilamente. Informé a esa persona que la abuela me había encargado la tarea de determinar si era apropiado que recibiera dicho material. Había plasmado eso en un documento, lo que me había comunicado cuando aún estaba vivo. Hasta ahora no estaba segura de si realmente lo merecía. Una vez más, optó por el silencio. En esta ocasión, extiéndelo un poco más. Después, con una serenidad en su tono de voz que me resultaba desconocida, me advirtió que si no le daba la llave, tomaría acciones legales. Consideraría hablar con un abogado al respecto. No era capaz de conservar una herencia que no me pertenecía. Contesté con tranquilidad, indicándole que actuara según considerara conveniente. Tenía total legitimidad para hacerlo. Sin embargo, lo que se encontraba en el interior de esa caja no consistía únicamente en efectivo o documentos. La confianza estaba presente. No se consigue eso mediante intimidaciones. Se marchó sin decir adiós. No pude conciliar el sueño esa noche. Por temor no. A causa de la melancolía, estaba consciente de que ese instante se acercaba. Una situación puede ser prevista, pero experimentarla es distinto. Oír a tu hija dirigiéndose hacia ti con hostilidad. Observar cómo la larga conexión que has cultivado a lo largo de los años puede romperse debido a un deseo por posesiones materiales. No es sencillo superar esa situación. Mi esposo trató de intervenir. Me solicitó entablar una conversación con ella, que le brindara una explicación detallada. No era necesario llegar hasta ese extremo. Le comuniqué que ya había completado esa tarea. Clara no estaba en busca de ser comprendida. Estaba en busca de obtener entrada. Llaves para abrir la puerta. La capacidad de hacer algo. Lo que existió entre nosotras en el pasado ya no estaba presente. No pensaba simular algo que no era verdad. No hubo insistencia por parte de él. Se retiró a descansar en completo silencio. Como es habitual, los días posteriores estuvieron llenos de tensión. Clara no se dejó ver, no se molestó en llamar. Comenzaron a recibir comunicaciones legales. Una solicitud formal, una posible acción legal. Solicitud de abrir la caja mediante una orden judicial. No fue una sorpresa para mí. Estaba aguardando su llegada. Acudí a la entidad bancaria. Tuve una conversación con el director. Enseñé la nota auténtica de mi suegra. Le enseñé las cartas. Confirmé que Clara era la persona autorizada. Sin embargo, yo tenía la llave conmigo. Me la había confiado su madre. Le informaron que desde el punto de vista legal, si ella daba inicio al trámite, sería posible desbloquear la caja con la presencia de un notario. Sin embargo, eso requería una cantidad considerable de tiempo. Se requería una razón válida. La situación no era habitual. No hubo ninguna discusión. No causé ningún alboroto. Simplemente asentí con la cabeza. Después de recibir la información, expresé mi gratitud y salí del banco con mi determinación tomada. No tenía intención de discutir. No tenía intención de justificarme. Estaba a punto de cumplir la solicitud de esa dama, que a pesar de sus imperfecciones y resentimientos, depositó su confianza en mí durante la etapa final de su existencia. Regresé al establecimiento. Esa misma tarde, decidí finalizar la jornada laboral. Antes, retiré el recipiente. Retiré la llave. Introduje la carta dentro de un sobre. Por favor, realiza la impresión de la nota en su versión original. Ya he puesto mi firma. Le puse la silla. Agrupé todo en un solo envoltorio. Redacté una nueva misiva. No una de las que tenía guardadas. Una nueva. En ella le conté a Clara que sí que la caja era suya, que estaba lista para abrirla, pero que antes de hacerlo quería que leyera lo que había detrás, la historia completa. Lo que viví, lo que soporté, lo que hice por su padre, por ella, por su abuela.
Le conté lo que significa cargar con responsabilidades que no son tuyas. Le hablé de la diferencia entre recibir y merecer, entre reclamar y agradecer, entre heredar algo y saber qué hacer con ello. Al día siguiente, envié el paquete a su casa. No supe si lo recibió. No hubo respuesta, ni un mensaje, ni una llamada. Solo el silencio. Y esa noche dormí mejor que nunca. Pasaron varios días sin noticias. No hubo respuesta, ni llamada, ni mensaje. El sobre había sido entregado. Eso lo confirmé por el recibo de correo. Pero Clara no dio señales de vida. No ha tratado de entablar un diálogo. No se presentó en mi hogar. No solicitó aclaraciones. De repente se sumergió en un silencio incómodo que ya no me impactaba de la misma manera. Continué adelante con mi vida. En la tienda todo marchaba de manera positiva. Contaba con una clientela habitual e incluso comencé a comercializar algunos muebles renovados bajo pedido. Disfrutaba de la cadencia lograda, pausada pero segura. Comenzabas a establecer una rutina personal, una estabilidad que no estaba condicionada por nadie. En ocasiones me acomodaba con una copa de vino, junto a la ventana, contemplando las luces del vecindario, reflexionando sobre las transformaciones ocurridas en un lapso breve. No era la misma mujer que solía ser influenciada por las decisiones de los demás. En ese momento asumía el control, incluso de tiempos anteriores. Al despuntar el alba, percibí el sonido del timbre. Su nombre era Clara. Ella estaba sin compañía, sin una pizca de maquillaje, el cabello alborotado y un tono de piel más apagado de lo habitual. Sostenía el sobre entre mis dedos. Sin pronunciar palabra, me lo exhibió. Ya lo había desempaquetado, ya lo había leído. Ingresó sin que yo emitiera sonido alguno. Tomó asiento en la mesa de la cocina, en la silla que solía utilizar cuando era pequeña. Le costó expresarse verbalmente. Al momento de lograrlo, su tono de voz había cambiado. Cañón, me siento fatigada. No imaginaba que sucedería eso. No esperaba hallar algo distinto. Se visualizaba documentos, un número, una herencia definida. Sin embargo, no es así. En el interior de la caja se encontraba una nueva misiva de su abuela, además de varios documentos, el contrato original del apartamento, un historial de transacciones de años atrás, un inventario de bienes donados en vida y una modesta libreta de ahorros que no superaba los 10.000 euros. No hay ni rastro de riqueza. No hubo motivo alguno que pudiera originar un conflicto entre familiares. Sin embargo, lo que más lo conmovió fue la misiva redactada de forma manual. Extensa es resistente. Clara leyó el documento completo en silencio. Permaneció en silencio. En la misiva la abuela mencionaba a su nieta comentando sobre su desarrollo a lo largo del tiempo, expresando inquietud por su falta de comprensión, su actitud altanera y su desinterés hacia el trabajo duro de los demás. Expresaba que el obsequio no consistía en efectivo ni bienes, sino en la oportunidad de leer esas palabras y transformarse. Se le instaba a reflexionar sobre su futuro y a definir el tipo de mujer que aspiraba a ser. Explicaba que la auténtica riqueza radicaba en entender que la existencia no se experimenta, cargando con las responsabilidades de los demás. Ninguna casa se edifica con sentimientos de menosprecio. Clara se mantuvo sin derramar lágrimas, ni siquiera pidió perdón. Con una sola mirada, él expresó su comprensión reciente sobre ciertos aspectos. No todas son iguales, sin embargo unas cuantas. Nunca imaginó que su abuela la observara en esa situación. Ni siquiera se le pasó por la mente que yo conservaría la llave durante todo ese tiempo, para devolvérsela con tanto esmero. Se cuestionó la razón detrás de su acción. Decidí ser sincero para evitar que volviera a mencionar lo que pasó entre nosotros. A pesar de las circunstancias, mantenía la esperanza de que pudiera adquirir nuevos conocimientos. Decidió tomar una ruta distinta. Si decidía hacerlo,
todavía tenía la oportunidad de mejorar. Optamos por guardar silencio. El momento carecía de emoción. No consumió alcohol. Material se puso de pie. Expresó su incertidumbre sobre sus planes futuros. No había ninguna garantía. Requería más tiempo. Confirmé que todo estaba en orden. No requería compromisos. Solo datos concretos. Partió sin recibir abrazos ni escuchar palabras de despedida. Sin embargo, la manera en que se desplazaba, más pausada y pesada, me llevó a creer que en esta ocasión había prestado atención de verdad. En esa noche no experimenté ningún sentimiento de melancolía. No hay felicidad. Experimenté autenticidad. Como si finalmente, tras tanto tiempo, las piezas del ayer hubiesen encajado perfectamente. No era impecable. Sin embargo, la situación era equitativa. Continué con mis labores en el establecimiento. Las mujeres llegaban y conversaban sobre sus asuntos habituales. Una persona me comentó que percibía un cambio en mi persona. Lo que parecía menos pesado mostró una sonrisa. Creo que sí. Al no tener que cargar con una historia sin revelar, todo cambió, ya que había completado lo que me habían asignado a mi propio estilo. Ya que fue la primera vez, lo que realicé no estuvo motivado por otros, sino que surgió de mi interior. La caja de color rojo, ya sin contenido, la conservé como un recuerdo. Ya no era necesario cuidar de ella, ni siquiera lo que contenía en su interior. No tenía ni idea de su significado. La temporada invernal se presentó con sus nubarrones y su constante precipitación. El establecimiento continuaba operando de manera excelente. Durante algunas semanas no descansaba. Mujeres de diferentes vecindarios llegaban al lugar, unas acompañadas por amistades y otras por mera coincidencia. Recibía confianza en las conversaciones. En el entorno se percibía algo especial en las paredes y en la atmósfera, algo que los invitaba a prolongar su estadía más allá de lo previsto. Unas personas llegaban para hacer compras, mientras que otras simplemente venían a conversar. Se creó un ambiente de cariño, de comunicación. Respecto, de alguna manera, todas nosotras contribuimos a reconstruir una comunidad pequeña basada en vivencias, en lugar de lazos sanguíneos. Al atardecer, al estar terminando mi jornada laboral, me llegó un mensaje de Clara breve. Necesito ayuda con esto. Me comentaba que había repasado la carta de su abuela en múltiples ocasiones. Había comenzado un tratamiento psicológico. Expresó que todavía no había descifrado sus sentimientos hacia mí, pero que estaba decidido a mejorar. Así concluyó todo. Ni un agradecimiento ni una disculpa. Nada más que eso, y eso bastó. Tardé un poco en contestar. Estuve reflexionando sobre eso durante mucho tiempo. Permanecí sentada en el mostrador de la tienda, observando a través de la ventana a las personas que caminaban rápidamente con sus paraguas. Repasé todas nuestras experiencias juntas, en el trayecto que elegimos individualmente. La diminuta caja guardaba algo más que simples billetes o documentos. Contenía una gran fuerza, momentos de quietud, resentimientos acumulados. Sin embargo, también brindaba una posibilidad: la acción de reflexionar sobre uno mismo. Dejar de esperar que el otro nos dé lo que no nos damos a nosotros mismos. Al día siguiente fue cuando le di mi respuesta. Le pedí que completara sus tareas internas. No esperaba que me contestaras. Solo deseaba que se cuestionara sinceramente qué clase de mujer aspiraba a ser. Si en algún momento descubría la solución allí, nos encontraríamos. No es para regresar en el tiempo, excepto para edificar algo distinto. Algo libre de obligaciones financieras. Jamás regresó a residir en la vivienda de su abuela. Por fin logramos venderlo. Gracias al dinero, logró alcanzar total independencia. No solicitó nada, no hubo ninguna oferta para mí. La incisión fue precisa, y eso resultó ser reconfortante. También, mi esposo y yo seguimos rumbos distintos,
No se generó ninguna controversia. Una extensa charla durante una noche de marzo. Reconoció que me había extraviado hace un tiempo. No se esperaba eso. Se aferró en exceso a lo que le resultaba confortable. Decidió mudarse a la casa de un compañero. La casa fue abandonada por él. El dinero no es motivo de discusión para nosotros. No deseaba más conflictos. Nada más que aire. Continué redactando. Dentro del establecimiento. Transformé las misivas en narraciones. Comencé a compartirlos en un blog. Recibía mensajes de mujeres de diferentes lugares, narraban acerca de sus propias cajas, el mutismo que lo caracteriza, sus actos desleales, las elecciones que tomas. Mi vida parecía ser un eco que hallaba respuestas en las palabras de los demás, como si mi historia resonara en sus voces. Y esa situación me ayudaba a sentirme menos aislada. Esa mañana me topé con un mensaje adherido en la puerta. Pertenecía a Clara. Simplemente expresaba eso. Agradezco que no me hayas dado la llave en el momento que la necesitaba. Solo en el momento en que la requería. La coloqué dentro de un recipiente sin usar, de tamaño reducido, hecho de madera de tono claro, sin contenido, de poco peso, sin necesidad de cerradura. ¿Cómo me encuentro en este momento?